Hola amigos, soy Rosemary Beam de Ascona, profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí otro video sobre Flex, Fieldworks Language Explorer, un programa para la lexicografía y el análisis de textos. Este video es sobre cómo convertir archivos de Toolbox en archivos de Flex. Ahorita tenía varias bases de datos en Toolbox y algunas pienso conservar en Toolbox. Bueno, podría mostrarles, por ejemplo, tengo bases de datos para reconstrucción, dialectología, cosas comparativas. Y, por ejemplo, ahorita lo que habría aquí en Toolbox es una base de datos que tengo para el proto-zapoteco. Esta es mi versión aquí de proto-zapoteco, que está basado en la reconstrucción de Kaufman, que es aquí. Y tengo campos para en el futuro ir agregando cognadas. Esas bases voy a mantener en Toolbox porque no son bases de datos para la lexicografía, pero tengo varias otras bases de datos que poco a poco voy migrando a Flex. Por ejemplo, aquí está una abierta del Zapoteco de San Agustín Mixtepec. Y pues estoy aprendiendo y voy haciendo unos errores, me doy cuenta. Creo que el primero que hice en Flex fue de Tlacolulita y ni he puesto realmente mis propios apuntes ahí, nada más tengo algunas palabras que transcribí de grabaciones de otras personas. Pero, ok, aquí podemos ver un error que he hecho. Aquí donde dice forma del lexema, pues esto debe estar en zapoteco, pero aquí está 2 veces en español y en zapoteco. He tenido otros tipos de errores, pero pues voy aprendiendo y tengo algunas bases de datos chiquitos. Este es muy chiquito, es nada más 100 palabras porque más o menos lo hice como una prueba de cómo funciona el programa. Este otro es casi 800 palabras, pero tengo 2 bases de datos grandes y pues que están en serio para diccionarios, uno sobre el zapoteco coateco y otro sobre el zapoteco miahuateco. El zapoteco coateco es uno que tiene como 3,500 palabras. Y el de zapoteco miahuateco en algún momento tenía 10,000 palabras. Es uno que tengo con Emiliano Cruz Santiago, quien es el primer autor. Yo soy la segunda autora. Entonces, he estado convirtiendo las chiquitas primero y ahora para aprender qué son los errores, ¿sí? Y también he estado haciendo estos tutoriales para ustedes, en parte para que yo también pueda ir aprendiendo. Pero ahorita voy a hacer mi primer intento de convertir una de las grandes. Y quiero mostrarles por lo menos una parte de ese proceso. Aquí está Toolbox, ¿no? Aquí ya les mostré, esta es una base de datos que tengo en Toolbox. Y la verdad, siéndoles muy sincera, tuve un problema con Toolbox hace unos meses que estuve trabajando, de hecho en esta misma base de proto-zapoteco, y mi compu tuvo un problema eléctrico y se apagó así sin aviso, y cuando ya reinicié ya no podía abrir mis bases de datos en Toolbox. Y pues sí hablé con los técnicos del ILB y muy amablemente me contestaron. Y luego me puse ocupada con otras cosas y ya dije, pues un día cuando tengo tiempo lo voy a resolver. Y luego ese día no llegó y no llegó. Y al fin dije, no, pues necesito mis bases de datos. Y entonces estas comparativas, como esta aquí de proto-zapoteco,
Sí, intenté varias cosas hasta que algo funcionó y ya, pues como pueden observar, ya la tengo aquí en Toolbox de nuevo. Pero las bases de datos léxicos, empecé a pensar, en vez de invertir ese esfuerzo, quizás ya es hora que cambio a Flex. Y afortunadamente, una ventaja que tiene Toolbox versus Flex es que todos estos archivos en Toolbox realmente son archivos de textos. Aun si tienes un problema con el programa de Toolbox, todavía puedes abrir esos archivos en bloc de notas. Por ejemplo, aquí, esta es la base que tengo que dije que tiene como unas 3,000 palabras y medio. Y ya la abrí aquí en bloc de notas. Y aquí en bloc de notas puedo editar muchas cosas. Ahora, unas cositas que he descubierto. Esta base de datos de San Agustín Mixtepec, a lo mejor todavía ni lo tengo perfecto, pero hice como 3 intentos. 3 veces hice la migración, porque ven que aquí tengo San Agustín Mixtepec, San Agustín Mixtepec, Zapoteco de San Agustín Mixtepec, como cambiando nombre cada vez, ¿sí? Creo que primero posiblemente fue este. Vamos a abrirlo para ver qué errores hice. Tardo un poco abrir Flex porque es un programa más pesado que Toolbox. Ok, entonces aquí... Ok, vemos que aquí tenía yo ese mismo problema, ¿no? Que en forma de lexema estaba en zapoteco y español. Y luego hice no sé qué error que ahorita la glosa me está apareciendo aquí. Ah, mira, a lo mejor esto tiene que estar... A ver. Sí, si lo pongo aquí en zapoteco sale aquí bien. Pero si nada más estaba en español no aparecía. Pero ¿por qué estas formas se pusieron en este campo de español? Fue un error que yo hice con la migración. Entonces por eso es que hice varios intentos. Aquí es un texto, ¿sí? Y estuve probando cómo se puede usar esa función de interlinearizar. Y me di cuenta que los verbos no me venían. Ok, ahora vemos, esta es la segunda versión que hice. Y ahora vemos que corregí ese error que hice en la primera versión, ¿sí? Porque ahora sí nada más está zapoteco, no español. Y se importó correctamente este campo, la forma en zapoteco, y por eso aparece bien acá. Y ahora vamos a ver qué pasa si voy aquí a textos. Ok, vamos a ver esta palabra. Mtel. Creo que es se encontraron o algo así. Ok, miren. El problema es que en Toolbox yo tenía todos los verbos, así como tengo este verbo, con un guión al principio. ¿Por qué puse guión en Toolbox? Pues porque todos los verbos tienen que llevar prefijos de tiempo, aspecto, modo. Y entonces alisté a todos esos verbos así con guión. Pero al importar a Flex, eso fue un problema cuando yo quería trabajar con textos. Porque no encontraba los verbos, no entendía que los verbos se tenían que juntar con prefijos, porque en Flex los guiones son estrictamente para afijos. Entonces, como yo tenía todos los verbos empezando con guión, Flex interpretó eso como que todos mis verbos eran sufijos. Y entonces, investigando un poco más, aprendí que en Flex se usa el asterisco, como pueden apreciar aquí,
para una raíz ligada. Entonces, yo creo que fui manualmente, si es que me acuerdo bien. O a lo mejor lo hice en bloc de notas como reemplazar. Excepto que vemos que no se reemplazó en todititas las formas, ¿verdad? Porque este text tiene un guión todavía, no sé por qué. Pues, entonces cambié todos esos guiones a asteriscos. Y sí ayudó en los textos, pero esto pues viene siendo como una prueba porque esta base de datos no es tan importante como las otras dos más grandes. Ahora, hablando con una amiga que sabe Flex mejor que yo, me parece que lo mejor es alistar los verbos sin guión y sin asterisco. Y luego alistar prefijos con guiones, críticos con el símbolo de igual. Bueno, entonces, unos errores que hice aquí para resumir. Aquí en una versión ya vieron que tenía yo dos lenguas en este campo forma del lexema. Y nada más debe haber una lengua y debe ser zapoteco. Entonces, ven que en ciertos campos, como aquí espera algo en zapoteco, aquí espera algo en español y en inglés. Aquí también espera inglés y español. Cuando importamos de Toolbox a Flex, hay que especificar ciertas cosas como en qué lenguas vamos a estar llenando ciertos campos. Entonces, eso es algo que hay que poner mucha atención porque no es necesariamente intuitivo. Eso es una de las cosas principales que quiero mostrar en este video. Cómo configurar correctamente esto de las lenguas. Y la otra cosa es esto sobre guiones y asteriscos y eso. Entonces, como ya les hice mi confesión de que ahorita mis bases de datos léxicos no las tengo funcionando correctamente en Toolbox y no quiero invertir el tiempo de arreglar eso, prefiero simplemente importar a Flex y ya seguir adelante con Flex para esas bases. Pero aquí fácilmente los puedo abrir en bloc de notas porque esos archivos de Toolbox son simplemente archivos de texto muy fáciles de abrir y manipular en un programa tan sencillo como este. Bueno, yo a estas alturas ya he hecho muchos cambios y estoy guardando copias para que todavía tenga el original, ¿sí? En caso de que hago algún error, no pierdo nada. Aquí tengo dos versiones. Aquí a la izquierda es la base original y aquí a la derecha he hecho algunas modificaciones. Esta base de datos la hice en los 90 y los jóvenes quizás no lo saben, pero tuvimos problemas con fuentes antes de Unicode y por eso fue peligroso meter los símbolos correctos, como los diacríticos tonales, porque después muchos perdimos información, porque ya todas las fuentes se cambiaron y pues antes como compartiendo con otra persona, si no tenían las mismas fuentes en su compu, no podían leer. Y por eso es que en la base de datos, yo y otras personas en esa época tuvimos como sustituciones, ¿sí? Por ejemplo, estuvimos usando 7 para la oclusiva glotal. Y aquí para el tono ascendente puse este símbolo, como esa flecha que va hacia la izquierda. Podemos ver aquí en la nueva versión que ya he hecho reemplazamientos y ahora todos los diacríticos tonales están bien. Si comparan aquí puse diacríticos después de la letra y otros símbolos, pero aquí ya vienen encima como diacríticos como deben ser en la ortografía para esta lengua. Y pueden ver aquí en el campo lex, que es la palabra principal, este es un verbo, el verbo comer, yo lo tenía con un guión.
Pero aquí en la nueva versión lo tengo sin guión. Bueno, en este caso de comer sí es bien ligado. Quizás aquí hubiera puesto el asterisco, pero a ver, me voy a arriesgar. A ver qué pasa. De todas formas, tengo este otro campo que es forma de citación. Entonces, esto de aquí, que es la raíz, sería más para mí como lingüista analizar. Y esto sería una forma que ha listo en el diccionario, la forma potencial, para que un hablante busque. Bueno, entonces yo he ido, primero hice las cosas obvias de los tonos, eso de los guiones, he pensado muy bien dónde tengo guiones. Aquí pueden ver en algunos campos, pues no he cambiado todo porque unos de estos campos creo que ya ni me van a servir en Flex, pero los importantes ya toqué. Entonces aquí he ido ojeando, buscando errores, buscando cosas que todavía puedo reemplazar. Hay modo en Flex de reemplazar cosas globalmente. También en Toolbox. Si yo tenía esta base en Toolbox ahorita sería hasta más fácil porque puedo reemplazar nada más en ciertos campos. Y aquí lo tuve que hacer por todo. Y unos apóstrofes del inglés se cambiaron a tono alto por eso, pero realmente no me importa porque ya estoy pensando quizás no incluir el inglés en el diccionario. Bueno, entonces a lo mejor termino haciendo esto algunas veces hasta tenerlo 100% bien, pero voy a hacer el intento. Entonces, si ya tienen Flex abierto, lo que pueden hacer es ir a nuevo proyecto, ¿sí? De Fieldworks. Pero también se puede hacer si estás abriendo el programa por primera vez. Entonces voy a mostrarles eso. Voy a cerrar todo. Ok, entonces ahora voy a abrir Flex. Y ahora bueno, esta parte parece que está en inglés, aunque yo tengo el programa en español. Open a project, create a new project. Es este. Create a new project. Ok, ahora. Nombrar el proyecto. Zapoteco-Coateco. Sistema de escritura de los idiomas vernáculos. El idioma vernáculo es la lengua que estás trabajando. Pero como se lee ahí, como te hace pensar otra cosa, ¿no? Son los idiomas utilizados para las traducciones. Entonces eso te hace pensar que debes poner español, pero yo creo que no. Yo creo que aquí tiene que ser zapoteco. Y mira, ya alista dos otras lenguas zapotecas que tengo. Aquí voy a definir nuevo. Zapoteco, coateco. Ok. Yo podría buscar en una lista que ellos tienen, pero yo no quiero nombrar la lengua como ellos lo nombran. Igual, así podría poner el código, pero en este momento me vale eso. Entonces voy a darle OK. A ver, voy a ver qué pasa si nada más le doy OK. Ok, aquí. Sistema de escritura del idioma de análisis. Idiomas de análisis son los idiomas de las notas, traducciones inversas, glosas, definiciones, análisis, etc. Seleccione o definir un sistema de escritura para lengua de análisis. Pues tengo inglés, consejo. Puede añadir otros sistemas de escritura y editar los ya existentes en el cuadro de diálogo. Así se llama eso. Propiedades del proyecto. Por ahora lo voy a cambiar a Spanish, aunque tengo inglés y español los dos. Vamos a ver.
En el cuaderno de datos utilizará una lista de categorías de antropología para catalogar sus observaciones. Francamente no creo que voy a estar usando su cuaderno de antropología. Nada más le voy a dar OK como ya está. Esto que dice migración de datos no es realmente migración de datos. Van a ver. Porque eso todavía falta. OK, ven ahora todo está en blanco. Porque lo que acabo de hacer es simplemente crear una nueva base de datos. Ahora lo que tengo que hacer es aquí importar. Voy a decir léxico en formato estándar, aunque mi base de datos de Toolbox no es realmente estándar. Yo tengo mis propios campos, pero van a ver lo que pasa. OK, ahora viene lo importante. Esto de respaldo, yo sé que ya tengo mis copias en la carpeta y no estoy preocupada. Entonces voy a dar siguiente. OK. Ahora ya está buscando uno que ya importé otro día. Voy a seleccionar el que realmente quiero. OK. No me está mostrando todo y la razón es por lo que está aquí. Voy a poner todos los archivos. OK. Ahorita solo voy a dar siguiente. OK. Esta parte es una de las más importantes. OK. En la lengua nacional, lo que realmente quiere decir aquí es la lengua colonial que vamos a estar usando para glosas y eso. Entonces, esto lo tengo resaltado y doy modificar. Y aquí voy a poner Spanish. Y voy a dejar que ya está en Unicode. OK. Esto de English sigue siendo English. Esto, vernacular, zapoteco, coateco. Bien. Esto de regional, ni idea. Por ahora lo vamos a dejar. Siguiente. Ahora, porque mi base de datos de Toolbox no es realmente en el formato estándar. Si fuera un archivo MDF, ya reconocería todos estos campos, pero como tienen otros nombres, en mi base, aquí yo tengo que ir definiendo uno por uno. OK, entonces primero, lex, modificar. Aquí tengo que quitar la palomita donde dice predeterminado. Aquí tengo que escoger un campo en Flex que es más o menos equivalente a mi campo en Toolbox. Y si no existe, entonces tengo que añadir. Pero en este caso sí existe. Flexing Form. Y esta parte es importante. Este es el error que hice antes, ¿sí? Aquí, nacional, eso es español. Español es la lengua, entre comillas, nacional. Entonces aquí tengo que poner vernacular, porque esto es en zapoteco. Y le doy OK. Miren, ya tengo más palabras de lo que pensé. Porque aquí me dice cuántas veces ocurre este campo en la base de datos que estoy importando. Entonces, tengo 4,650 palabras. No está tan mal. OK. Entonces, lex2, eso es como forma de citación. Otra vez, tengo que quitar la palomita. Citation form. Eso es lo que es forma de citación. OK, miren cómo iba a dar OK y hacer un error. No es español, es zapoteco. Tengo que poner vernacular. Y le doy OK. Esos dos campos ya están listos. Sigo. Si no hago nada, creo que lo va a poner en algún lado en la entrada y lo va a marcar como residuos de importación.
quizás no me conviene invertir tiempo ahora si no es un campo realmente importante. Oh, me pregunto si hasta podría... Mira, puedo tachar aquí excluir de la importa. Si quiero perder esa información, si creo que no es importante y no quiero estar borrando cosas después, puedo hacer esto. Excluir de la importa. Ok. Estoy dispuesta a sacrificar 24 transcripciones fonéticas. Ok. Esto es importante. Principal parts. Estas son las partes principales de verbos zapotecos. Tengo un campo para cada verbo que alista potencial, habitual y completivo, que son las formas más importantes para comprender la morfología verbal en lenguas zapotecas. Y eso es un campo que no va a existir en Flex. Entonces yo voy a tener que añadir un campo. Modificar. Quitar la palomita. Aquí cambiar a vernacular. Y ahora va a ser añadir un campo personalizado. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que hacer añadir. Voy a poner partes. No sé si debo poner con mayúsculas. Quizás. Partes principales. Ok, y aquí me da opciones. ¿En qué parte quiero? Quiero en la parte... bueno, si tuviera otra base en Flex abierta les podría mostrar mejor, pero en la primera parte es donde tienen información sobre la palabra. O aquí en la acepción es donde tienen glosas. En ejemplos donde tienen ejemplos como oraciones. Alomorfo, pues ahí obviamente hay información. Bueno, quizás podría ir en alomorfo, pero yo realmente quiero ponerlo en la entrada porque sí quisiera listar esto en un diccionario. Lo voy a dejar ahí. Ok, entonces quizás esto puede ser importante, pero todavía no lo sé manejar. Voy a dar OK. Pero ahora, como uno se siente como que ya hizo lo que hay que hacer, pero realmente no. Ahora lo que hice fue nada más agregar ese campo a esta lista. Ven, aquí ya aparece partes principales. Custom field, que es campo personalizado. Ahora lo puedo seleccionar y darle OK. Y entonces ahora ese campo de PP se va a importar así, en esa parte. Ok, este campo, ven que tengo 0, o sea, el campo está en la base de datos, pero nunca lo usé. Entonces voy a decir excluir. Ok. Underlying form. Realmente tampoco quiero importarlo. Esta base fue de un proyecto para la documentación de las lenguas de Mesoamérica, y todos tuvimos los mismos campos, pero no todos usamos todos los campos. Unos campos usaban más los mijisoquianistas y otros más los zapotequistas, y ven que unos campos no usé mucho y otros sí. Ok, aquí MB es Morpheme Breakdown, que en español sería literal meaning. Bueno, no es español, pero eso es lo que quiere decir. Observen una cosa. Si tienen su Flex en español, qué bueno que existe Flex en español, pero los de ILB yo creo que han traducido unas cosas y otras no. Como ven este cuadro de diálogo. Todo esto está en español. Bueno, esto, excluir de la importa, predeterminado, descriptor, contenido. Pero aquí, not an active field. Esa parte está en inglés.
Y aquí todos esos campos se alistan en inglés, aunque cuando ya están con su base, cuando ya hacemos la importación, yo creo que sí aparecen en español en el programa. Pero en este cuadro de diálogo solo aparecen en inglés. Entonces aquí sí hay que usar algo de inglés. Le doy OK. Y ya quedó porque literal meaning. Y eso está en la lengua nacional, que es español, y está bien, porque eso es lo que es como una glosa literal. OK, entonces seguimos. Aunque creo que francamente ya les mostré las cosas importantes, quizás voy a terminar de grabar por ahora y volverles a mostrar cuando ya tengo la base. ¿Sale? OK, aquí es otra cosa útil. Pueden ver aquí lo que en Toolbox tenía como SPG1. Eso es la glosa en español. Eso lo tengo 4618 veces. Y aquí, donde dice en 1, eso es la glosa en inglés, que solo puse la mitad de las veces. Entonces, ahora ya, eso ya lo modifiqué. Lo que es la glosa en español ya se va a importar como glosa. Y aquí Lengua Nacional sabe que es español. Ahora voy a modificar esta. Y voy a poner aquí inglés. Y aquí voy a buscar dónde está la glosa. Ya es aquí. Entonces aquí igual escogí glosa para la otra, pero la diferencia es que aquí decía lengua nacional. Entonces ahora vemos que estos dos campos se van a importar en el mismo campo, pero en ese campo va a haber un espacio para una glosa en inglés y otro espacio para una glosa en español. OK, aquí sigo. Ya apenas terminé de hacer todas esas modificaciones. Como pueden ver, hay lo que creo que en español mexicano el término es un chingo de campos. Hay muchos campos. Y yo tardé, yo creo que casi 2 horas, quizás 1 hora y media, en hacer esto. Entonces ya, pues quizás podría checar a ver si tengo todo bien, pero como me gusta vivir peligrosamente, voy a darle siguiente. A ver. Es que sí me di cuenta de un error mientras estuve trabajando eso. Y sí hice un cambio al archivo original. A ver si no me pide hacer todo de nuevo. Esperamos que no. OK, creo que todo salió bien. Porque esto es la siguiente cosa. Entonces, en cada entrada hay como secciones. Y es algo un poco jerárquica. Creo que hay que seleccionar un campo. O sea, un marcador en lo que estoy importando para que sea el campo principal en esa área. A ver qué dice aquí. Fieldworks necesita saber cuál marcador es de formato estándar, aunque en mi caso no es tan estándar, da comienzo a un grupo de campos relacionados. Seleccione al menos un marcador para cada grupo. Al seleccionar más de un marcador, un nuevo grupo se pondrá en marcha por cualquier de esos marcadores que ya se han ocurrido en el grupo actual. Vamos a ver. Un marcador marcado solo puede ocurrir una vez en un grupo dado. Haga clic en ayudar para ver ejemplos. OK, en la entrada, lo principal va a ser esto, el lexema. En variante.
¿Cuál en variante? Es que tengo unas que son variantes, por ejemplo, regionales, que originalmente estaba así, bar, pero son pocos. Y lo demás fue como variantes morfológicas. ¿Qué pasa si pongo los dos? Vamos a ver. A lo mejor después vamos a ver. Ok, en el sentido, ¿qué es lo principal? ¿La glosa o la categoría gramatical? Pongo así, yo creo que voy a poner este. Ok, en ejemplos, esto va a ser lo principal. En este, seleccionar este. Etimología. Y tengo que seleccionar un campo en cada grupo. Ok. Indicar cualquier marca que haya utilizado en sus datos para identificar estilos de caracteres, sistemas de escritura. La verdad, no quiero hacer esto ahorita. Voy a arriesgarlo. Ok, entonces ahora es casi al final. Esto es un paso que inevitable. Tienes que generar el reporte, aun si no quieres ver el reporte. Y ahora nos va a decir cuántos errores supuestamente hay. Ok, ahora sí generó el reporte que se abre en el navegador. Ok, encontró 4.650 palabras, o sea, entradas que se procesaron para importar con 25 errores. Entonces aquí hay un caso donde hay un tilde que no es válido para flex. Dice corregir input o cambiar bla bla bla. Ok, entonces sí podría buscar ese caso. Ya sé qué son. Ok, voy a corregir esos y lo vamos a intentar de nuevo. Ok, ya hice ese proceso de nuevo. Lo que pasó es que generó este reporte que vieron antes y el motivo de este reporte es para avisarnos de errores que se van a llevar a cabo si importamos tal y como están las cosas. Entonces encontró 25 errores. Entonces la mayoría de esas pude arreglar. Por ejemplo, antes de Unicode estuve usando 7 para el saltillo, para la oclusiva glotal. Y ahora que esa base no está funcionando en Toolbox y lo modifiqué en bloc de notas, hice un cambio global que donde quiera que se encontró 7, lo reemplacé con el apóstrofe, pero lo que pasó es que en el campo de las fechas también reemplazó lo que realmente sí debería ser 7, ¿sí? Como aquí puso 1 y apóstrofe, donde debe ser 1, 7. Si yo ahorita tuviera la base bien en Toolbox, yo podría haber evitado este problema porque podría haber reemplazado en campos seleccionados. Pero como lo hice en bloc de notas, entonces afectó a toda la base. Entonces ahora fui cambiando estas cosas, buscando 1 apóstrofe, cambiándolo a 17. Y entonces lo que hice, cuando terminé, guardé el archivo y aquí le di generar reporte de nuevo. Y ahora generó otro reporte y pueden ver que ahora de 25, ahora solo restan 2 errores y son errores que yo estoy bien a aceptar. Entonces, quiere decir que ahora sí podemos ir al siguiente paso. Y aquí hay que dar finalizar, aunque dice finalizar. Ok, vamos a ver cómo sale.
después de todo eso? Pues fíjense que sí pasó algo raro, porque aún en los reportes nos estaba diciendo que se encontraron 4,650 entradas. Pero ahora, aquí lo que tenemos aquí nos dice 5,969. Entonces hay como 1,000 palabras extras o 1,000 entradas extras. Y no sé realmente por qué, pero creo que en tiempo descubriré. Pero ahora sí tengo muchos datos aquí en Flex y puedo empezar a limpiarlo, jugar con esto. Y ahora viene lo divertido. Y pueden ver en este campo ya está mucho más llenado que las otras bases. Creo que ya cerré las otras, pero si se acuerdan alguna que les mostré al principio de este video estaba mucho menos completo. Y ahora aquí pues tengo varios campos rellenados. Aquí están mis partes principales que siempre quiero ver para verbos zapotecos. Y pues sí, ahora puedo empezar a trabajar esto en serio. Ok, entonces posiblemente este video yo sé que es algo caótico, pero el punto es que quiero que ustedes vean otra persona haciendo este proceso primero antes de hacerlo ustedes, porque a lo mejor pueden evitar algunos errores. Bueno, si es que quieren, también pueden hacerlo repetidas veces como yo hice y aprender de ese modo, pero quizás viéndome a mí y mis propios errores ustedes pueden evitarlos, ¿sí? Entonces, puntos que quiero resaltar. En ese cuadro de diálogo que estuvimos viendo todo ese tiempo, modificando qué marcador se iba a importar como qué campo, cada vez que tenía que tener cuidado qué lengua seleccionar. Donde yo puse vernacular, ahora aquí dice ZAP por zapoteco. Y donde yo puse nacional, aquí dice SPAN por español. Y donde puse inglés, pues está un campo en inglés. ¿Sí? Entonces, pues... mira, ya veo un error. Como aquí donde dice LDP debe ser 97, 98, pero dice 9 apóstrofe. Pues eso luego lo puedo cambiar. Yo sé que hay modo de cambiarlo aquí también. Yo estoy más o menos satisfecha. Claro que no está perfecto, pero seguramente ahora voy a poder empezar a perfeccionarlo y ya editar de nuevo. No estar esperando hasta que resuelva mi problema de Toolbox. No estar esperando a un día en el futuro lejano cuando voy a importarlo. Ya puedo empezar a trabajar de nuevo con esta base de datos y hacer uso de todo lo que hay en Flex y descubrir por qué tengo 1,000 palabras extras. Ok, ya me di cuenta qué pasaba con los 1,000 entradas extras. Son dos cosas. Si vamos aquí a bloc de notas y vamos a ver el archivo que importé, aquí viene una entrada, aquí. Cuando ves tu archivo de Toolbox en bloc de notas, se sabe que Lex aquí en esta base es el campo principal que organiza todas las entradas. Entonces se pone automáticamente una línea vacía antes de cada campo Lex. Y aquí siguen todos los campos que yo tengo en esa entrada, que son
bastantes. Muchos son cosas que no estoy usando y otros tienen información en esta y otras entradas. Uno de los campos es este que dice bar, y eso es para variantes, pues pronunciaciones variantes que se encuentran, por ejemplo, de un pueblo a otro. Entonces aquí tengo el verbo como está en San Baltasar Losicha, pero aquí noto una variación que yo documenté con un señor del rancho Campo Nuevo, que aquí estoy abreviando como CAN. Y eso pertenece a San Miguel Coatlán. Entonces, cuando configuré todo, como cómo se iba a importar cada campo, había una opción en Flex para una variante dialectal. Entonces eso sí se importó, pero aquí podemos ver en Flex que lo que hace es hacer toda una entrada para esa variante. Entonces aquí aparece, ni tiene glosa ni nada, está alistada, como aquí está alistada, con todas las otras palabras en la base de datos, pero yo supongo que la idea es que aparecería así en el diccionario diciendo nada más variante dialectal de O. Y aquí ni te dice que es O, entonces tú tienes que buscar O y encontrar qué es O. Ven que en mi base de datos de Toolbox esa información estaba en un campo junto con todo este verbo O, que es tomar. Pero aquí en Flex se organiza diferentemente y se alista aparte. Lo que era un campo nada más, aquí es una entrada. Y semejantemente en Toolbox, bueno, esta base de datos en particular, empecé en un proyecto y el jefe del proyecto nos dio todos estos campos y todos teníamos que tener los mismos campos. Después tengo otras bases que las organicé pues semejante, pero también con unos cambios. Entonces aquí, en esta base de datos que está estructurada igual que otras bases de ese proyecto, tuvimos aquí una forma SPL1 y esto fue como forma suplemental, como una forma extra. Y esto fue para ilustrar cambios morfológicos, por ejemplo, no hay ningún campo aquí para el imperativo, pero si yo elicité un imperativo, pues podré ponerlo aquí porque estoy ilustrando algo de la gramática. Y entonces, en este proyecto, después de ese campo, venía este campo donde sería como pues una glosa gramatical de esa forma suplemental. Entonces aquí pongo imp por imperativo y luego aquí puso X, realmente eso es un pronombre, pero quizás cuando puse eso no sabía cómo glosar ese pronombre. Y aquí yo creo que podría poner una glosa que aquí sería tómalo. En este caso no puse la glosa, no llené. Pero para eso es. Entonces, cuando importé a Flex, tenía que decidir en qué campo irían estos en Flex. En otras bases de datos que yo hice después, hice algo diferente. No puse esto de SPL, forma suplemental, sino creé campos específicos para las formas gramaticales que yo tiendo a elicitar. Por ejemplo, yo sé que en lenguas zapotecas la primera persona singular produce cambios suprasegmentales y por eso quiero ver siempre, por ejemplo, en un verbo, una forma con sujeto primera persona singular y otra forma con otro sujeto. Entonces, en otra base de datos hice esos campos específicos como un campo para primera persona, un campo para no primera persona. Y de hecho yo creo que
Cuando importo la próxima base de datos me va a ir un poco mejor en Flex porque esa información lo puedo tener en... a ver, les muestro. Por ejemplo, aquí hay esta primera parte de la entrada en Flex. Y ven que ya he agregado mi campo especial de partes principales en esta parte. Porque lo quiero ver ahí. Cuando importo mi base de datos donde tengo un campo especial para primera persona singular, podré hacer esto mismo y aquí ver esa forma. Pero como en esta base de esta lengua no está estructurado así, tiene SPLs que pueden ser diferentes cosas. En este caso es un imperativo. Aquí hay otro SPL que aquí es un, pues no sé, sustantivo compuesto, frase nominal, derivado de este verbo de tomar. Y pues tienen totalmente diferentes estructuras gramaticales. Es como para poner cualquier cosa ahí. Entonces, ¿cómo importar esto? Porque no lo puedo importar como algo específico, como campo de primera persona. Entonces, en Flex lo que hice fue decir que iba a ser una variante, pero no una variante dialectal. El cuadro de diálogo me preguntaba, quizás no mostré esta parte en el video, pero cada que seleccioné el campo de variante en Flex, me pidió qué tipo de variante y habían como 5 opciones. Y uno fue variante dialectal, como en el caso donde ese verbo tomar varía entre San Baltasar Losicha y San Miguel Coatlán. Pero también otra opción fue variante gramatical, como una flexión irregular lo llamaban. Entonces para estos de SPL lo fui seleccionando como forma flexionada irregularmente. Y por eso ahora aquí en Flex, ok, esta es una forma pues con su sujeto no primera persona. Y así lo importó como forma flexionada irregularmente de otro verbo que es sí. O bueno, no verbo, sustantivo. Entonces, Flex ahora creó toda una entrada para esto. Y esto quiere decir que aquí en la base de datos de Toolbox, cada cosa que yo tenía bajo SPL o bajo variante, ahora aquí en Flex aparece como otra entrada más y por eso es ya pues resuelto el misterio de por qué tenía aquí otros 1000 entradas. Entonces supongo que con el tiempo puedo ir viendo estos. A lo mejor los que son variantes dialectales sí quiero tratarlos así como los está tratando Flex. Pero estas otras que estaban bajo SPL, yo creo que voy a tener que ir viendo caso por caso. Porque hay unos que quizás sí podemos considerarlo así, pero hay otros que, bueno, no es realmente irregular. Sí es algo predecible, pero uno tiene que ver. Entonces quizás esto puedo pensar si realmente lo quiero alistar así o de otro modo. Pero ok, ahí tienen una idea de mi aventura de importación con esta base de datos. Y creo que no todo está perfecto, pero yo no esperé que iba a ser perfecto. Y ahora por lo menos ya tengo todos mis datos aquí en Flex y puedo empezar a trabajarlos, organizarlos mejor y ya sacar este diccionario a publicar. Ok, bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en otros videos más cortos, tutoriales. Saludos.